Esta mañana quiero que un pequeño ejercicio, una actividad que vamos a hacer para ayudarnos a poder estudiar lo que vamos a, lo que va, el texto que vamos a estar estudiando hoy. Este ejercicio, esta actividad nos va a ayudar a no caer en un malentendido sobre ciertas cosas que vamos a aprender. Se les voy a decir algo y quiero que en su mente piensen lo que significa esto para usted. Entonces lo voy a decir, entonces algo les va a salir a la mente. Entonces quiero, bueno, a ver qué es lo que primero le viene a la mente. Entonces voy a usarme a mí mismo como una ilustración, porque si uso otra persona puede ser malinterpretada. Hasta usándome a mí mismo puede ser malinterpretada, pero creo que esto nos va a ayudar a ver el punto de lo que... Cuando yo digo esto, Dios me ha estado disciplinando últimamente. Déjame decirlo de otra manera. Yo he sentido la mano de disciplina de Dios sobre mi vida últimamente. Entonces, en base a estos comentarios, si yo le dijera que esos comentarios son verdades, ¿qué pensaría usted? ¿Qué imagen le viene a usted a la mente? Y yo creo que la mayoría de nosotros llegamos a una conclusión bastante rápida, en base a lo que dije, que el pastor Joe se equivocó en algo y Dios lo está corrigiendo. El pastor Joe pecó, hizo algo que no debería haber hecho y Dios no va a dejar que se burle de él. Y entonces Dios ahora lo que está dando es dándole una paliza divina. Eso no es ilógico pensarlo, ¿verdad? Entonces, por lo ejemplo, si yo le dijera esta semana que yo tuve que disciplinar a uno de mis hijos, bueno, usted lo primero que pensaría es que mis hijos algo hicieron malo y tuve que castigarlo. Y eso, para ser honesto, cuando yo oigo la palabra disciplina, eso es lo primero que me viene en mente a mí. Y disciplina para mí significaría castigo, eso es lo primero que viene a la mente. Entonces, ya al oír lo que estoy diciendo, ya pensarán que lo que voy a estar hablando esta mañana es porque vamos a estar exhortando a los que piensen un poco diferente de la palabra disciplina. Quiero animarlos a que tengan una pensar más amplio de la palabra disciplina. Pero en el contexto de la escritura vamos a ver que significa más de lo que se ve a primera vista. Y si uno no tiene este pensar más amplio de la palabra disciplina, uno puede malinterpretar o tener un entendimiento muy limitado de lo que es la disciplina. Y este texto que vamos a estudiar, la palabra disciplina es usada mucho más ampliamente. Entonces ya hemos visto, disciplina es mucho más que solo el castigo. Entonces ojalá todo esto se le haga más claro mientras sigo explicándole. Pero es crítico que, como dice, que amplíen la mente sobre la palabra disciplina. Entonces primero, quédense ahí, ahora vamos a Hebreos 12. Leímos los 11 versículos, pero el estudio de hoy es específicamente sobre los versículos del 4 al 8. Entonces eso va a ser lo que estamos estudiando hoy, son estos versículos, Hebreos 12, del 4 al 8 específicamente. Pero primero quiero darle el contexto sobre el estudio primero. Yo he estado enseñando sobre Hebreos por muchos años, pero no todos ustedes han estado para todos los mensajes que yo he dado. Así que voy a primero dar contexto. Ese libro de Hebreos se escribió a individuos que habían estado sufriendo grandes durezas por el nombre de Cristo. Estaban sufriendo verdaderas durezas. En Hebreos capítulo 10, entonces en Hebreos 10 está hablando de las durezas que sufrieron los hebreos. Vemos... Pero recordad los días pasados cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hecho un espectáculo público, no propio aflicción, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión.
Entonces, los que recibieron esta carta de Hebreos habían soportado bastante, muchas humillaciones, a lo mejor habían perdido todos sus recursos financieros, todo se le había quitado. Imagínese usted hoy en día si alguien le quita todo y se queda en la calle. Entonces, algunos tuvieron esa experiencia. Entonces, hasta el punto de la carta se habían mantenido firmes, pero ahora muchos estaban empezando a pensar, wow, esto es duro. El ser cristiano se nos ha hecho la vida mucho más difícil. Tenían problemas familiares, problemas con el gobierno, estaban sufriendo en todos lados de la vida. Y entonces los días se estiraban, la dureza no parecía cesar. Entonces, en muchos momentos de debilidad, entonces ahora estaban llegando a pensar que, bueno, puede que nos hayamos equivocado, puede que esto no sea la respuesta. A lo mejor puede que Jesús no es todo lo que nosotros pensábamos que era, puede que hace falta algo aparte de Jesús. En todo el libro de Hebreos está diciéndole que no, Jesús es todo, Él es la respuesta, es todo lo que usted necesita. Él es el sacrificio perfecto, es el redentor perfecto. Él es todo, Él es la esperanza. Si usted se aparta de Jesús, se echa para atrás de Jesús, ya no queda más nada. Entonces, el llamado es, no se eche para atrás, siga perseverando, siga para adelante. Entonces, todo el libro, todo el capítulo 11, lo que era una lista de todos estos cristianos, este Viejo Testamento, que habían eso precisamente, que habían perseverado y ellos habían soportado, seguían fieles. Entonces el capítulo 12 ahora está diciendo, ellos lo hicieron, los del Viejo Testamento, ahora nosotros también lo podemos hacer. Si ellos pudieron, nosotros también podemos. Si vamos a leer otra vez el capítulo Hebreos 12. Entonces, por tanto, están hablando los héroes de la fe del capítulo 11, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Eso es el llamado para todos nosotros. La vida cristiana se personifica como una carrera de larga distancia, un maratón. Tenemos que despojarnos de todo lo que nos pueda frenar, nos pueda poner peso y quitarnos la vista de Jesús. Todo eso lo quitamos y nos enfocamos en la carrera. Tenemos que seguir en esta carrera y esto nos está animando a exhortarnos que sí podemos. Nos está animando que si ellos podían, nosotros podemos. La tendencia en la piel es de desanimarse, pero esto nos está exhortando y nos está animando a que sí podemos, porque ellos pudieron. Esta perseverancia, seguir, mantenerse uno firme, a pesar de todo lo que ha sufrido o está sufriendo, en el nombre de Cristo, siga, no se dé por vencido. Los héroes del capítulo 11 lo hicieron, Jesús lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Entonces, eso es la introducción a lo que nosotros vamos a estudiar hoy sobre lo que es la disciplina. Entonces, estoy haciendo algo un poquito raro porque primero estoy definiendo una palabra antes que entremos a lo que es la enseñanza. Pero quiero que en verdad que tenemos que entender en verdad todo el antecedente y el contexto para que todo sea claramente entendido. En los versículos 5 a 8 vemos varias veces, más de 5 veces, la palabra disciplina. Entonces eso viene de una palabra griega, del diccionario griego léxico, que la palabra es una palabra que sí consiste también del castigo, pero es una palabra mucho más amplia del término disciplina. Es una palabra que tiene que ver entrenar a alguien de acuerdo a reglas de conducta y comportamiento correcto. Entonces, disciplina involucra el entrenamiento. Entonces se usaba
se usaba muy específicamente el entrenamiento de un niño a la madurez. Y no, entonces eso no implicaba nada más el castigo, sino el entrenamiento de lo que es en la vida en general. El cómo que llegaran a ser una persona madura, una persona de acuerdo, es como decir, con reglas de conducta y comportamiento acorde. Y claro, y eso involucra también el castigo, pero es mucho más que solamente el castigo. Pero exactamente, entrenamos a niños en muchas otras maneras que solo un castigo. A veces los dejamos que ellos aprendan de sus propios errores, que ellos atraviesen dificultades por sí mismos para que ellos aprendan. Todo eso es parte de lo que es la definición esta amplia de disciplina. Entonces la disciplina de Dios es la misma cosa. No quiero, no quiero que se vayan hoy de este estudio haciendo una asociación de disciplina con castigo únicamente. Entonces yo tengo la definición de disciplina que les voy a dar. Es una definición correcta. Disciplina es cualquier método que Dios usa para entrenarlos en vivir vidas santas. Disciplina es cualquier método que Dios usa para entrenarnos en vivir vidas santas. Y como vamos a ver del texto, todos los hijos de Dios son disciplinados por Dios. Si usted es cristiano, usted está siendo disciplinado por Dios. Entonces, y esto es importante porque la vida es dura. Todos nosotros semanalmente en algún momento tenemos que soportar alguna situación difícil. Si su vida le está yendo bien ahorita, bueno, dele gracias al Señor, pero prepárese porque no va a ser siempre así. Y algunos aquí que están enfrentando situaciones difíciles, aflicción tras aflicción tras aflicción. Parece que todo día traería un dolor nuevo, algún reto nuevo. Algunos tienen años soportando una carga y a pesar de estar orando que el Señor le quite esa carga, parece que esa carga sigue. Entonces algunos pensarán, bueno, ¿cuándo se va a parar esto? Esto parece que no tiene fin. Parece, o sea, uno se hace preguntas, parece que he hecho 2 pasos para adelante y 3 pasos para atrás. Y eso no solamente lo que tiene que ver con el pecado, sino es que la vida en sí, las durezas de la vida, parecen a veces nos agobian. Entonces creo que hoy el texto en verdad le va a llegar al corazón. Entonces tengo unos pensamientos sobre la disciplina de Dios. Y esto es porque todos nosotros como sus hijos tenemos que soportar la disciplina de Dios, algunos ahorita mismo, y no es necesariamente porque estamos pecando. Todo lo que a usted le pasa en la vida, cualquier circunstancia, es parte. Es el Señor entrenándolo a vivir una vida santa, conformándolo a la imagen de Cristo. Así que todo en la vida es parte de disciplina, conformándonos a la imagen de Cristo. Los tres pensamientos sobre la disciplina de Dios. La disciplina de Dios, el primer pensamiento, la disciplina de Dios se tiene que mantener en perspectiva. En el versículo 4. Dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces la primera vez que yo vi esto, parecía no encajar. Si habíamos salido de algo en el versículo 3, para animarnos, para exhortarnos. Porque vemos en el versículo, considera pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no canséis de acerinar de vuestro corazón. Las cargas, las luchas eran pesadas. Ahora el versículo 4 de repente es como que ¿de dónde viene esto? Pero no ha resistido hasta el punto de derramar sangre. Y bueno, están hablando de resistir contra el pecado. Pero si uno lo estudia y lo piensa correctamente, sí encaja perfectamente. Eso es lo que les voy a explicar ahorita. Acuérdense que estamos aquí en el contexto que nosotros estamos siendo exhortados a seguir el ejemplo de los grandes héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos y también de Jesucristo, nuestro Redentor. En el capítulo...
En Hebreos 11 vemos lo que soportaron algunos de nuestros hermanos del Viejo Testamento. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Algo bueno, pero ahora viene lo malo. Y ahora otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Esa es una lista horrible de males, de tortura, azotes, aserrados, quitándole la piel con los látigos, apedreados, muertos con espadas. Entonces usted se imagina la cantidad de sangre por todos lados. Y estos son héroes de la fe, no habían hecho nada. Esto no era por pecado, esto era porque estaban siguiendo a Cristo únicamente. Entonces, esto es una película de horror de Hollywood, peor que una película de Hollywood, porque esto es verdadero, una película de mentira, esto es de verdad, sangre tras sangre tras sangre. Y Jesús sufrió el mismo tipo de horror, nuestro Señor Cristo. En Juan 19 vemos, Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Esto no eran unas espinas chiquiticas, esto eran espinas que parecían clavos. Esto inmediatamente es nuestro Redentor cubierto en sangre. También vemos entonces en Juan 19, 18, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Más sangre. Ahora saliendo de las manos y los pies de Jesús. En Juan 19, 34, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Entonces, desde el punto de vista humano, ya el cuerpo de Jesús ya era una masa sangrienta. Entonces, aquí es lo que vemos cuando Hebreos 12:2, cuando dice que soportó la cruz. Este sufrimiento a las manos de pecadores, porque Jesús no pecó. Esto fue por el hecho de ser Jesús. Entonces estos santos del Viejo Testamento y el Hijo de Dios estaban sufriendo no por ser pecadores, para nada. Ahora le está diciendo, no habéis resistido al punto de derramar sangre. Ahora vamos a decir, resistido en contra del pecado, es lo que están hablando de resistir. Entonces aquí nos está dando un contexto. Están dando una comparación, contexto del sufrimiento de los del libro de Hebreos en comparación, contrastándolo con el sufrimiento de Jesús y con los santos de entonces y ahora con los de Hebreos. Se está hablándole que ellos están viviendo en un mundo que les es completamente hostil. Entonces, ellos están en el mismo tipo de lucha, porque estamos en el mundo lleno de pecado, están resistiendo en contra de ese mundo y por eso es que están sufriendo, no por ningún pecado, sino por resistir contra el pecado. El autor de Hebreos le está diciendo a estos hermanos, no está minimizando el dolor, pero le está diciendo a la vez, ustedes no han resistido como aquí, todavía no los han matado, no los han azotado, no los han aserrado, no les han puesto espinas. O sea, entonces le está dando el contexto de lo que sufrieron los santos del Viejo Testamento y lo que sufrió Jesús. Entonces no habéis resistido hasta el derrame de sangre. Entonces lo que le está diciendo, tienen que mantener la perspectiva de lo que están sufriendo.
Entonces, estos cristianos habían sido burlados, humillados, algunos habían encarcelados, habían perdido su vida, pero no habían sido torturados todavía, no habían sufrido físicamente, no habían sido matados, no habían sido apedreados. O sea, no los han puesto espadas, no han sido crucificados como los santos del Viejo Testamento, los que ellos sufrieron por lo mismo. Resistiendo contra el pecado del mundo. Claro, los santos del libro de Hebreos sí también sufrido mucho más que nosotros hoy en día. Pero igual, todo es perspectiva. No habían llegado al punto de que no era, que no tiraran la toalla porque todavía no habían estado. Y tampoco es que está siendo tan insensible de decir, mira, déjense de estarse quejando. No es una insensibilidad. Pero es lo que está diciéndole, hay otros que lo han tenido mucho peor y eso es como para mantener la perspectiva de que no, esto no es lo peor que puede ser, así que no se deje caer en autolástima, no se deje caer, no se ensimisme en sus situaciones. Muchos de los hijos de Dios han sufrido peor que ustedes. Eso es lo que el autor de Hebreos le está exhortando en este versículo. Entonces, como dice, quiero enfatizar que no está minimizando ni está siendo insensible. Pero sí está reconociendo la tendencia que tenemos el corazón humano de enfocarnos en nuestros problemas. Cuando estamos en problemas, nos enfocamos en nuestra propia miseria y eso nos consume. Y entonces nos ponemos a estar completamente inmersos en nosotros mismos y perdemos la perspectiva y la visión, quitamos el enfoque de Cristo. Y entonces empezamos a pensar cosas como que nadie la ha tenido peor que nosotros. Esto es lo peor que a nadie jamás ha sufrido. Ese es el tipo de mentalidad que podemos caer si perdemos perspectiva. Y entonces el autor de el Hebreos lo que quiere es que mantengamos la perspectiva, que Dios sabe lo que tú estás sufriendo, pero Dios lo quiere. Y le está diciendo, no se desanimen. Usted sí puede seguir, porque hay otros que han perseverado y en situaciones mucho peores. 1 Corintios 10:13, uno de los primeros versículos que aprendí yo como joven cristiano. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que soportar en la vida, otros lo han soportado. Y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Dios sabe las cosas que estamos sufriendo, las tentaciones, las luchas, las durezas. Y algunos de estas cartas ya estaban diciendo, mira, hasta aquí llego, ya no puedo más, Señor. Esta carga ya es demasiado pesada y ya no puedo más. Y aquí el autor de Hebreos está diciendo, sí, sí puedes. Dios está ahí para cargarlo. Es un pensar normal humano, pero es un pensar incorrecto. Y eso es una de las razones por la cual en el medio de nuestras batallas tenemos que estar en la iglesia. En Hebreos 10 ahí nos exhorta que nos reunamos, nos congregamos, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas otras. Tenemos que cuidar el uno del otro. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. En el medio de todos sus problemas y sus dificultades, cuando usted piensa que ya no puede seguir más, que ya no aguanta más la carga, el autor de Hebreos le está diciendo, otros lo han tenido peor, han perseverado, y reúnase con los hermanos para poder compartir esa carga con los hermanos. Estamos ahí para ayudarnos con nuestras cargas. Entonces entonces, pensando que no estoy hablando de disciplina, pero sí he hablado de disciplina, que parece que todavía no lo he reconocido. Porque esas dificultades y esos problemas, esa resistir hacia el pecado, hacia el mundo hostil que no quiere que perseveramos en nuestra carrera, eso es parte de la disciplina de Dios. Y no significa que Dios no nos quiere, más bien significa que Dios nos quiere, más bien lo contrario.
El segundo pensamiento sobre la disciplina de Dios. Primero la disciplina temáticamente en perspectiva. Ahora el versículo 5 a 6. La disciplina de Dios es una expresión del amor de Dios. Aquí vemos el versículo 5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El autor ahora está directamente animando a los que están leyendo el libro de Hebreos, hasta a los cristianos, pero es un pequeñito regaño, porque está diciéndoles que no se desanimen, no se salgan de la carrera. Entonces, nadie está diciendo que no han sufrido, pero no han sufrido al punto de derramar sangre, pero algunos estaban ya cansados, estaban frustrados. Entonces el autor de Hebreos le está diciendo con mucho amor que ustedes se han olvidado la exhortación. Entonces ya no estaban viendo esas dificultades a través de los ojos de Dios, del lente de la Escritura, cuando dice la disciplina del Señor. Entonces él se refiere a Escritura para decirle la exhortación que Dios nos da. Tenemos que siempre acordarnos que cualquier cosa que nos está pasando en la vida tenemos que estarlo interpretando, no como nos hace sentir, sino interpretarlo a través de la única verdad que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, para que podamos entenderla y reaccionar correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, cuando está diciendo, habéis olvidado la exhortación, y aquí estamos pensando en la exhortación, es más que solo una cheerleader en un juego de fútbol, es más que eso. Entonces les voy a leer algo de 2 Corintios, a donde la exhortación se usa de otra manera. 2 Corintios 1, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes en los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Esa es la palabra consolar, es la misma palabra, en griego, la misma raíz que la palabra exhortar. En Romanos 15:4 es la misma palabra, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Otra vez, concepto de consolar. Aquí el punto es que estamos diciendo, es que el autor de Hebreos le está hablando a gente que están sufriendo grandes tribulaciones. La vida de ellos es dura porque viven en un mundo caído y los del mundo caído odian a Cristo. Entonces lo que les está diciendo en medio de todo eso es que tú te olvidas de una de las herramientas claves que yo les he dado, que es el ánimo, el consuelo, la exhortación de la palabra de Dios. Déjeme animarle. Mientras usted está lidiando con los problemas de la vida, regrese a la palabra de Dios. Demasiados cristianos no buscan la verdadera fuente de consuelo en la Biblia, la palabra de Dios. Muchos cristianos tristemente reaccionan igual que el mundo. Hasta yo caigo en ese pecado y muchos de ustedes también. Buscamos a otras cosas para solución en vez de buscar a las Escrituras. No estoy burlando ni quiero menospreciar a nadie aquí. Pero muchas personas, que lo primero que hacen cuando tienen problemas es ir a Facebook, ir a Instagram, antes de ni siquiera pensar en abrir la palabra de Dios y ver qué es lo que dice la palabra de Dios, más bien van a Facebook para plantear un problema.
Puede que les llegue buen consejo de otros creyentes, pero lo más seguro que lo que van a recibir un poco de información del mundo. No sea usted uno de esos que se olvide la exhortación de la palabra de Dios. Y el autor de Hebreos dice que eso se nos dirige a nosotros como hijos. Nuestro Dios es tierno, es personal. Él no está manejándonos como títeres. Él es nuestro Padre y es tierno y personal nuestra relación con Él. 1 Pedro 5, 7, 8 nos habla de echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Nos dice ahí que pongamos nuestros problemas en el Señor. Y también el autor de Hebreos también se dirige a Proverbios 3. Porque muchas veces aquí están refiriéndose a Proverbios del Septuagint. Aquí vemos el Proverbios 3. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión. Porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en que se deleita. Aquí vemos que Él es nuestro Padre. Entonces aquí vemos que todo esto se relaciona con la disciplina de un padre. Todo lo que estábamos discutiendo antes, en el entrenamiento de un hijo. Todo esto es resistir en contra del pecado. Resistir en contra del pecado es la disciplina de Dios. Estamos aquí navegando todos los problemas del mundo. Y todo este navegar es parte de la disciplina de Dios. Y a veces el Señor permite o le trae dificultades a sus hijos como parte de esta disciplina. Entonces el autor de Proverbios y también el autor de Hebreos está presentando un peligro muy real. Un peligro muy real. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando el Señor nos trae cosas en nuestra vida que no son placenteras? Hay un peligro de cómo reaccionamos cuando tenemos un problema, una dureza en la vida. Nuestro instinto es querer huirle al dolor. Buscar otra manera de afrontar la situación que no nos cause. Instintivamente estamos buscando el camino fácil, libre de dolor, no la manera difícil, no el camino difícil. Entonces, por eso es que el autor se refiere a Proverbios, porque él quiere que nosotros entendamos que esas dificultades que estamos tratando de huirles son en verdad la disciplina de amor que el Señor está usando para entrenarnos a ser más santos. Y entonces el punto es que no tenemos que huirles, tenemos que recibirlo, aun cuando nos duela. Interesante, hace 2000 años la tendencia del ser humano era huirle al dolor y eso no ha cambiado. Y hoy en día en Estados Unidos es una obsesión. Aquí nadie tiene que, es como que tener dolor es lo peor del mundo. Aunque el dolor puede que nos traiga un bien a la larga, nuestra sociedad está obsesionada con evitar el dolor. No deje que sus hijos sufran, todo arrégleselo. Hay pastillas para todo. Quiten todo tipo de dificultad. Hay toda una creencia falsa en el supuesto cristianismo, hablando de que la vida está supuesta a ser falsa. Hay herejías que se predica. Pero eso no es la realidad de la vida. Entonces, nosotros tenemos que mirar a nuestras dificultades y interpretarlos bíblicamente y entender que Dios está usando esto para trabajar en nuestras vidas, para santificarlo. Pero claro, si uno está pecando, obviamente uno tiene que siempre estarse analizando para uno
Porque obviamente si está pecando, también puede ser castigo de Dios. Deje de pecar. Pero aquí en el libro de Hebreos, esto no es el caso de que están sufriendo por su pecado, están sufriendo porque la vida es difícil por el hecho de ser cristianos. El mundo odia a Cristo. El mundo está lleno de pecados, entonces por eso es que estaban sufriendo. Entonces dice, no tengas en poco la disciplina del Señor, no le huyas a la disciplina del Señor, no le desprecies. Esto no es evidencia que Dios te odia, no le huyas. Más bien recíbalo, aprenda de la dificultad. Piense bíblicamente sobre la situación, correctamente. Pero si usted piensa que son causados por pecado, arrepiéntense. Pero muchos de sus durezas son consecuencia de vivir en un mundo caído. Pero las dificultades no nos indican que Dios ya ha acabado con usted. Porque dice que Dios disciplina a los que ama. Entonces no mire a los obstáculos, ni los menosprecie, ni los desprecie. Entonces las dificultades más bien son evidencia, porque esa es la manera de santificarlo. Eso lo hace Él para sus hijos. Él quiere hijos santos y esto lo está usando para crecerlo en Cristo. Entonces en el medio de todas estas dificultades, no le esté levantando el puño a Dios, ni se esté preguntando por qué, porque ya tenemos las respuestas. Es porque Dios le ama, que Él está dirigiendo su vida para entrenarlo a vivir una vida santa. Esta palabra está reflexionando mucho sobre esto. ¿Cómo decirlo? Entonces está usando disciplina para santificarlos, al igual que un padre lo haría para entrenar a su hijo en cómo vivir una vida recta, correcta. En Deuteronomio, aquí estas palabras de Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando ahí estarán sobre su corazón y diligente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El punto que estamos viendo la enseñanza es parte de la vida. La mañana, la noche, todo es parte del entrenamiento de los hijos. Igual Dios está haciendo con nosotros. De la mañana a la noche, todo esto es para entrenarnos a vivir una vida santa, a ser santos. En Efesios 6:4, más o menos. Vosotros no provoquéis a ir a vuestros, sino criarlo en la disciplina e instrucción del Señor. Lo mismo, todo es parte de la crianza. La crianza no es un momento especial, es día y noche. Cuando su vida se le hace muy difícil y cuando se pone a pensar, mira, ya hasta aquí llegué, ya no puedo más, ya estoy cansada, estoy cansado. El autor de Hebreos le está diciendo, le está exhortando, le está animando, tú sí puedes, tú sí puedes. Entonces, este es el propósito del libro de Hebreos. El hecho que tú estás sufriendo estas dificultades es evidencia que Dios te quiere, te está santificando, te está haciendo más como Cristo. John MacArthur, hablando sobre la disciplina de Dios, lo dice mejor que yo, sé que lo voy a decir. Mire, estoy diciendo las palabras de John MacArthur aquí. A veces Dios nos puede llamar la atención mejor a través de dificultades que a través de bendiciones. La prosperidad tiene una manera de hacernos sentir muy satisfechos con nosotros mismos, muy independientes, mientras que los problemas muchas veces nos hacen mucho más sensibles a nuestra necesidad para el Señor. Lo necesitamos igualito cuando todo está yendo bien que cuando estamos sufriendo problemas, pero la cosa es que nos sentimos en necesidad hasta el punto donde estamos en problemas difíciles y en problemas que no tenemos solución. Entonces déjame animarlo hoy. Si las situaciones de su vida, las circunstancias
les han recalcado su dependencia y su inhabilidad. Dele gracias al Señor, porque Él lo que le está dando es evidencia de que Él lo quiere. Él lo está usando para entrenarlo a depender en Él y descansar en Él. Él no está tratando de agobiarlo, ni tratar de hacer lo que se dé por vencido, pero Él sabe lo que usted necesita para refinarlo y madurarlo en Cristo. Entonces, el tercer pensamiento sobre la disciplina de Dios. O sea, los tres pensamientos, la disciplina de Dios se tiene que mantener perspectiva. La disciplina de Dios es evidencia del amor de Dios. Y la disciplina de Dios es evidencia de su salvación. Los versículos 7 a 8, que son bastante profundos. 7, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Entonces, esta disciplina es lo que es para aguantar. Esta disciplina es para entrenarnos a aguantar, a soportar, a crecer. Esto es lo que está diciendo, exacto, de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, seguir en el maratón. Se nos está entrenando, por esto es que se nos está entrenando. Entonces ellos se habían olvidado de las palabras de ánimo, de lo que el consuelo, el ánimo que se consigue de las Escrituras. Estas circunstancias que usted piensa que son un problema, estos son dados por Dios para fortalecer y fortalecerlo y crecerlo en santidad. Y son evidencia que usted verdaderamente es un hijo de Dios. Porque el Señor, como dice, el Señor lidia con nosotros como con hijos. El Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en que se deleite. Si nos está disciplinando, es porque nos ama, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces el autor de Hebreo está diciéndolo, esto es lógico, esto es todo lo que hace un padre, pero tristemente vivimos en un mundo a donde ya eso no viene al caso. Muchos padres hoy en día ya a toda esta responsabilidad de padres la han abandonado por completo. Esto ya no se puede tomar como sentido común. Vemos en Proverbios 22:6, a donde dice, enseña al niño el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Y cuando dice en Efesios 6:4, no provoquéis ira, sino criarlo en la disciplina. El autor está asumiendo estas cosas que ellos saben. Y asume que vamos a entender porque Dios nos está disciplinando a nosotros y somos sus hijos. Entonces yo, muchas veces en mi vida de adulto veo otros niños que se están portando mal y bueno, no puedo hacer nada porque si no me meten preso. Bueno, no es mi hijo mío. Pero no es tu hijo, entonces no puedes actuar, ¿no? Pero nosotros sí somos hijos de Dios. Y Él nos disciplina en un sinfín de maneras. Unos usando las dificultades de la vida. Porque eso es lo que un padre hace para entrenar a un hijo. Entonces, si usted está pasando por la disciplina de Dios, es evidencia que usted es hijo de Dios. Ese versículo 8. Porque el versículo 8 nos dice lo contrario. Pero si estáis sin disciplina de la cual todos han sido hechos, entonces sois hijos legítimos y no hijos verdaderos. Entonces está diciendo, si no hay disciplina en su vida, si usted no tiene disciplina en su vida, entonces usted no es hijo de Dios. No, hijo ilegítimo, no hijo. Aquí no hay titubeo. Si no hay ninguna evidencia que las circunstancias de su vida se están siendo usadas para ayudarlo a vivir una vida santa, entonces eso significa que usted no es uno de los de Él. Porque todo en la vida es diseñado para santificarnos. En otras palabras, si no es hijo de Dios, es ilegítimo y está fuera del reino.
Entonces, si usted está sufriendo por situaciones, eso si siente que el Señor está permitiendo situación tras otra situación, o si siente el peso de vivir en un mundo caído, esto es para darle consuelo, para darle ánimo, para mantener las cosas en perspectiva. Esto no está diciendo para nada que Dios no lo quiere o que se la tiene aplicada. Esto es todo por el mismo amor, es para que usted crezca y sea entrenado para ser más santo. Una vida cristiana sin ninguna dificultad, sin ninguna lucha, en una vida cristiana sin ningún obstáculo, eso es una pesadilla, porque eso significa que, que no hay, que puede que no sea hijo de Dios, ¿no? Como uno de los ancianos de esta iglesia, les quiero dar ánimo. Yo sé que muchos aquí tenemos cargas muy pesadas. Y no causado necesariamente por pecado, sino porque la vida es dura. Nuestros cuerpos se empiezan a descomponer, los cuerpos de nuestros seres queridos. El mundo sí es hostil hacia el cristiano. Déjeme animarle a que se acuerde que la palabra de Dios le dice que a pesar de todo, en el medio de las dificultades, en el medio de estas situaciones, que tenga ánimo. Lo muy difícil que sean las circunstancias puedan dolerle, pero son evidencia de que usted es hija del Rey. Y él no está satisfecho con que usted se quede como está, sino que él va a entrenarlo para que usted llegue a ser más y más como Cristo. Todo trabaja para bien para aquellos que son sus hijos, llamados para sus propósitos. Le animo. Si usted es hijo de Dios, Romanos 8:1, pero consciente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Las dificultades de la vida no son una condena de Dios, son la mano de amor, de disciplina en amor de Dios sobre usted para entrenarlo. Pero para aquellos que no conocen a Cristo también, una advertencia. El Señor está siendo todavía misericordioso si usted no se ha sometido, no se ha arrepentido. Pero usted es pecador ante Dios y usted no puede hacer nada para quitarse el pecado. Eso solamente Jesús lo pudo hacer y lo hace. Él se despreció la cruz. Ponga su fe en la sangre de Cristo. Es lo único que puede pagar la multa por sus pecados. Y si usted ha puesto su fe en Cristo, no mire a sus aflicciones de una manera incorrecta. No indica que Dios no lo ama, es una manera que Dios le dice que Dios quiere lo mejor para usted. Y como sea que tenga que venir para que usted sea más como Cristo. Oren conmigo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Yo oro, Señor, que tú te agarres todas las verdades, con toda mi flaqueza, todas las verdades que yo he hablado hoy, lo ayudes para que tus hijos puedan crecer. Ayúdanos a ver las dificultades como tú las ves, como tú las has dado, como medios para crecernos y refinarnos. Y Señor, si tú nos traes una dificultad, porque si estamos pecando, ayúdanos a verlo y arrepentirnos. Pero Señor, muchas dificultades sabemos que nos vienen no por pecado, sino por el hecho de vivir en este mundo caído. Ayúdanos a soportarlo, Señor. Ayúdanos a perseverar, a no huirles, pero más bien a recibirlos para tu gloria y con la ayuda de nuestros hermanos, sabiendo que son los medios que tú usas para, con tu amor, darnos disciplina para crecernos, Señor. Danos gracias, que lo necesitamos. Te amamos, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús.